Hola, hoy vamos a ver una partida realmente espectacular, una partida jugada entre Anatoly Karpov y Joe Lautier en el torneo de Biel del año 1992. El torneo fue ganado por Anatoly Karpov, en el segundo lugar quedó Kirill Georgiev de Bulgaria, el tercero Tony Miles de Inglaterra, cuarto Alexander Beliavsky de Rusia, en el quinto lugar quedó Joe Lautier de Francia, Viktor Korchnoi en el sexto, Alexei Shirov en el séptimo y en el último lugar quedó el gran maestro Kurt Hansen, si no me equivoco es de origen danés. Bueno, respecto a Joe Lautier, les quiero contar que es un gran maestro francés, fue campeón mundial sub-14 en el año 1986 y en el año 1988 ganó el campeonato mundial juvenil a la edad nada más y nada menos que a la edad de 15 años, superando en el torneo a Vasily Ivanchuk y a Boris Gelfand, lo que realmente es una actuación realmente fantástica. Lautier estuvo en la elite mundial durante la década de los 90, a principios de los años 2000. Y un detalle realmente muy importante es que tiene score positivo nada más y nada menos que contra Garry Kasparov. Después del año 2006, bueno, Lautier se retiró del ajedrez y se dedicó al mundo de los negocios. Bueno, la partida que vamos a ver, Anatoly Karpov juega con las piezas blancas. La partida comenzó con D4, D5 por parte de Lautier, C4, C6, una eslava, caballo C3, caballo F6, E3 jugó Karpov, E6, caballo F3, caballo D7, y en esta posición Karpov hizo lo que, bueno, incluso en algunos libros se lo menciona como variante de Karpov, que es la jugada dama C2. La idea de dama C2 es, bueno, desarrollar tranquilamente las piezas sin entrar en las líneas más agudas sobre todo en las líneas agudas de la defensa Merano. Si se juega, por ejemplo, alfil D3, se permite a las negras entrar en la defensa Merano, que es una línea extremadamente aguda en la cual hay muchísima teoría. Así que la jugada de dama C2 tiene el mérito de evitar todas estas toneladas de variantes teóricas. Contra alfil D3, lo normal es jugar peón por peón, alfil por y B5. Y bueno, con esto se inicia lo que se conoce como la defensa Merano, que es una idea de Akiva Rubinstein. Luego de alfil D3, sigue alfil B7. Y la idea de las negras siempre es jugar A6 seguido de la ruptura C5. Y con eso liberar su juego. En esta posición lo normal es jugar enroque, a lo que sigue A6. Y contra E4, las negras pueden jugar C5 inmediatamente. Y contra C5 hay dos opciones fundamentales. Una de ellas es E5, que probablemente es la línea más jugada, a lo que sigue peón por peón. Y contra peón por sigue caballo por B5. Las negras toman en B5 y las blancas toman en F6. Una variante sumamente aguda. Esto se juega ya desde la década de 1930, o sea, hay muchísima teoría y muchísimas partidas con esta variante. La jugó Anand, la jugó en varias partidas en su match contra Vladimir Kramnik, exitosamente ganó dos partidas con esta línea, con las piezas negras, lo que es más notable aún. La otra opción contra C5 es no jugar E5, sino que jugar D5. Y contra D5 hay dos opciones fundamentales, que una de ellas es C4 y la otra es jugar dama C7. Bueno, en la partida Karpov evita todas estas variantes jugando simplemente dama C2. Siguió alfil D6. Alfil E2, enroque, torre 8. La idea de torre 8 es que en muchas variantes en este esquema, las negras van a tomar en C4 y van a jugar luego E5. Así que la torre está muy bien ubicada en la columna E. Sigue torre D1. La idea de Karpov es jugar E4. Y como va a jugar E4, va a aflojar la defensa del peón de D4. Así que primero lo defiende con la jugada torre D1. Sigue dama E7. H3, una jugada necesaria generalmente para evitar los temas de mate en la octava que se pueden presentar en el medio juego o en el final. Sigo B6. Fíjense, en lugar de B6 también se puede jugar peón por peón. A lo que sigue alfil por C4. Y las negras pueden jugar A6. Y contra E4 jugar E5. Y esta es una posición, bueno, relativamente pareja, podríamos decir una posición temática de la variante. Esta posición se juega mucho, es una posición muy conocida de esta variante. Podemos decir que es una posición pareja con posibilidades para los dos bandos. En la partida, bueno, Lautier jugó B6 con idea, bueno, de desarrollar el alfil por B7, obviamente. Siguió E4, Karpov sigue con su idea de abrir el centro. Peón por peón, caballo por E4. Caballo por caballo, peón por y dama por E4. Bueno, en esta posición Lautier sigue con su desarrollo, el desarrollo que tenía planeado, que es jugar alfil B7.
Bueno, y ahora Karpov juega alfil F4, muy típico de su estilo, simplificando la posición, pero simplificando con un objetivo específico. Fíjense que las negras tienen sus peones en E6 y en C6, lo que significa que su alfil de D6 es su alfil bueno, así que Karpov inmediatamente propone el cambio de alfiles. Con el cambio de alfiles va a lograr control de las casillas negras y fundamentalmente de la casilla E5. Siguió torre a D8. La opción en lugar de torre a D8 quizás hubiera sido interesante jugar E5. Y contra E5 hay dos posibilidades fundamentales. Una sería jugar alfil G5 y la otra cambiar en E5. Si se juega peón, por ejemplo, podría seguir caballo por, alfil por alfil, dama por, si simplifica la posición, pero las blancas quedan con una pequeña ventaja. Fíjense, presionan sobre el peón de C6, amenazan entrar con torre de 7, así que probablemente habría que jugar torre 7, a lo que seguiría C5. C5 es muy buena, aparentemente se sacrifica el peón, pero obviamente si las negras toman, se quedan con sus peones muy malos en la columna C, y su alfil de B7 queda realmente muy malo, en una posición muy mala, porque está condenado a la defensa del peón de C6. O sea, esto evidentemente quizás no sería muy bueno para las negras tomar el peón de C5. Esta posición podemos decir que es una pequeña pero duradera ventaja blanca. La otra opción, en lugar de cambiar, contra E5, la opción para las blancas sería jugar alfil G5, a lo que seguiría F6. F6, tocamos el alfil tiene que volver a E3 y se podría jugar G6. G6, bueno, con la idea de expandirse con F5. Contra esto las blancas podrían jugar una jugada muy interesante que es C5. Fíjense la idea, probablemente en esta posición lo mejor es jugar alfil C7, pero si las negras tomaran ese 5, seguiría peón por peón. Y contra caballo por C5 hay una jugada muy buena que es dama B4. Con dama B4 amenazamos torre por D6, capturando luego el caballo de C5, así que no habría probablemente más remedio que jugar a 5 tocando la dama, a lo que seguiría dama 3. Y contra dama 3 nuevamente se plantea la amenaza, torre por D6. Fíjense que no hay muchas defensas, la única posibilidad aparentemente sería jugar caballo E4, defendiendo el alfil de D6 con el caballo, a lo que seguiría torre por D6, igual. Si caballo por, sigue alfil C5. Y nuevamente el caballo de D6 queda perdido. Fíjense que si se defiende con la torre, el caballo está clavado porque está la dama en E7, seguiría simplemente torre D1 y luego se captura el caballo. La otra opción sería tomar de dama contra torre por D6, tomar de dama. Pero contra esto, las blancas tienen el jaque en B3 y toman en alfil de B7. Así que probablemente la jugada de 5 tampoco sea lo mejor. Así que contra alfil F4, Lautier jugó torre a D8. Siguió alfil por alfil, dama por, y ahora podemos ver el pequeño logro posicional de Karpov, que es la casilla de 5. La casilla de 5 ahora está débil porque se ha eliminado el alfil de D6. Karpov jugó inmediatamente caballo E5. Y en esta posición Lautier jugó caballo por E5. Bueno, caballo por E5 quizás no es lo mejor. Quizás hubiera sido mejor jugar caballo F6 tocando la dama. La dama tiene que mover, hay dos opciones, dama E3 o quizás dama F4. Quizás dama F4 sea un poquitito mejor. Contra dama E3 podría seguir C5, las negras se liberan con la jugada C5, seguiría peón por peón, dama por, y ahora las blancas podrían jugar dama F4. Y aunque parezca mentira, en esta posición aparentemente inofensiva, las blancas tienen ciertas amenazas como la jugada alfil H5. Alfil H5 sería muy fuerte porque presiona sobre F7 y no se puede jugar caballo por H5 porque seguiría dama por F7 jaque. Así que en esta posición, bueno, al menos las negras tienen que resolver algunos problemas, aunque la posición tiende a igualarse. Bueno, en la partida Lautier jugó contra caballo, alfil por, dama por, caballo 5, jugó caballo por E5. Siguió peón por, y ahora el problema que tienen las negras es su alfil de B7. Su alfil de B7 está muy pasivo porque está bloqueado por su peón de la casilla C6. Entonces ahora para Karpov la estrategia de la partida es mantener a este peón de C6 en la casilla C6, no permitir el avance C5. Siguió dama C7. Bueno, ahora ¿cómo podemos hacer para impedir que el peón avance y que las negras se liberen? Con la jugada alfil F3. Con alfil F3 clavamos el peón no puede avanzar porque queda el alfil de B7 en el aire. Bueno, Lautier jugó alfil A8, aparentemente una jugada muy normal para que el alfil quede defendido.
Siguió torre por D8. Fíjense que si se jugaba, por ejemplo, la jugada muy ingenua de las blancas como B3, seguiría C5. Y las negras igualan inmediatamente. La partida prácticamente es tablas. Pero con la jugada torre por D8, ahora con la secuencia de jugadas que hace Karpov, se impide el avance del peón C5 y las blancas van a quedar mejor. Sigo torre por y torre D1. Fíjense, Karpov cambia las torres de manera que el peón C no puede avanzar, de modo que el alfil de A8 quede sin defensa, al cambiarse la torre de D8. Fíjense que si ahora, obviamente, se jugara ahora C5, por ejemplo, seguiría torre por D8, dama por, y las blancas toman el alfil. Así que, contra torre por D8, torre D1, hay que cambiar, torre por torre, alfil por, y ahora el alfil de A8 quedó sin defensa y no va a poder avanzar más. ¿Por qué? Porque la dama lo va a atacar. Siguió dama D8 y alfil F3. Alfil F3 reforzando las amenazas sobre el alfil de A8 y sobre el peón de C6. Lautier jugó dama D2 activando su dama, amenazando dama por B2, lo que aparentemente es fuerte. Y Karpov jugó simplemente B3, regalando el peón de A2. Lautier jugó dama por A2 y siguió B4. Y bueno, y fíjense en esta posición que las negras estamos en un final de dama y alfil por cada bando, y las negras tienen un peón de ventaja. Tienen un peón de ventaja, pero en la práctica tienen un alfil que está en una posición extremadamente pasiva, el alfil de A8, y que no hay perspectivas de poder moverlo, lo que es peor. Y tampoco, bueno, si el alfil pudiera de alguna forma salir de esta diagonal, estaría dejando también el peón de C6. Siguió dama 1, jaque. Fíjense que si en lugar de dama 1 jaque se jugaba, por ejemplo, A6 para impedir los golpes con B5, por ejemplo A6, seguiría simplemente dama D4. Amenazamos mate y las blancas van a ganar el alfil. Si dama B1 sigue simplemente rey H2 y no hay forma de impedir el dama D8 tomando luego el alfil de A8. Así que A6 sería muy mala. Lautier jugó dama 1 jaque, rey H2 siguió y dama A6. Bueno, en lugar de dama 6, según Víctor Korchnoi, la jugada correcta era dama A3. Con dama 3 hay dos posibilidades. Una es jugar B5, que no es lo más fuerte, a lo que seguiría dama C5. Y ahora fíjense que las blancas recuperan su peón, pero las negras resuelven sus problemas luego de G6. Ahora, las blancas no pueden retirar su dama, nunca, porque va a caer el peón de C6. Tampoco pueden retirar el alfil porque va a caer el peón de C6. Y las negras están relativamente bien. Una posición pareja porque ahora su alfil ya no está inútil, no está haciendo nada en A8, sino que está presionando sobre el peón de C6. Y está esclavizando a la dama blanca y al alfil en la defensa del peón de C6. O sea que esta posición prácticamente es igualada. La otra opción, en lugar del B5 que les mencioné, es jugar C5. C5 es bastante interesante también. La idea es bloquear el peón de C6. Fíjense en esta posición, si se toma peón, por ejemplo, la idea es jugar dama H4. Con dama H4 amenazamos dama D8 mate. Hay que jugar G6 para defendernos del mate, a lo que seguiría dama D8. Y si rey G7, dama por A8. Tomamos el alfil, pero las negras han ganado dos peones. Contra dama por C6 sigue B3. El peón amenaza avanzar. Habría que jugar quizás dama C3. Y en esta posición las negras tienen grandes chances de tablas. A pesar de que tienen un alfil de menos, tienen dos peones pasados en el flanco de dama que le dan prácticamente grandísimas chances de empatar la partida. Luego avanzaría el peón A5, A4 y la partida es prácticamente tablas. Probablemente esto hubiera sido lo mejor para las negras. Esta variante es una variante dada por Víctor Korchnoi. En la partida, en esta posición, luego de rey H2, en lugar del dama 3 de Korchnoi, Lautier jugó dama 6. Siguió dama D4. La idea de dama 6, bueno, poder volver con la dama a la primera línea para defender las amenazas de mate. Karpov jugó dama D4. Dama D4, bueno, amenazando con la amenaza directa. Dama D8, jaque mate. Fíjense que, como en las variantes anteriores que vimos, B5 no es buena, porque sigue dama C8. Y si peón por peón,
Ok, las blancas han ganado un peón, pero ahora su dama y su alfil están esclavizadas en la defensa del peón de C6. La dama no puede moverse porque cae el alfil por C6. Y el alfil tampoco puede moverse porque cae el alfil por C6. Y luego el peón A comienza a avanzar. Así que esta posición sería prácticamente igualada. Lo más fuerte es jugar dama D4, que es la jugada de Karpov. Siguió dama C8. Y en esta posición Karpov hace una jugada muy buena para bloquear el peón de C6. La jugada es C5. Fíjense, con C5 se bloquea para siempre el peón de C6. El peón ya no va a poder avanzar. Lo que hace que el alfil de A8 que sea un alfil realmente una pieza absolutamente inútil, ya que choca con el peón de C6. Siguió peón por peón. Fíjense que si se avanza, se juega B5. Las blancas juegan simplemente dama D6 con un dominio absoluto de la posición. Así que siguió peón por peón. Y ahora Karpov jugó dama por. Fíjense, con dama por ahora amenazamos el peón de A7. Y el peón de C6 queda bloqueado. Siguió A6. Bueno, ahora quería resaltar la posición mala del alfil de A8. Fíjense, el alfil de A8 está chocando con sus peones. Choca fundamentalmente con el peón de C6. Y aún si pudiera salir de esta diagonal, estaría chocando con el peón de C6 y con el peón de A6. O sea, el alfil realmente es una pieza muy mala en esta posición. Fíjense, en lugar de A6, si en lugar de A6 se hubiera jugado dama B8, que hubiera sido otra idea, con idea de jugar dama B6, intentar el cambio de damas, seguiría G3. Y contra dama D6, las blancas pueden jugar dama por dama, peón por y B5. Ahora sí, con B5 amenazamos tomar y pasar el peón. Las negras no tendrían más remedio que intentar acercar su rey con rey F8, a lo que seguiría peón por peón. Y fíjense que las negras no tienen tiempo de frenar al peón, porque si se juega rey E7 sigue C7. Y las blancas ganan inmediatamente. No se puede parar el peón con rey D7 porque cae el alfil de A8. Y si se toma alfil por alfil, bueno, coronamos y se termina la partida. Así que contra dama por C5, Luthier defiende el peón con A6, a lo que sigue dama E7. G6 jugó Luthier para dar un aire al rey con G7. Karpov jugó H4. H4 es muy buena con ideas de ataque. Fíjense, se amenaza alfil E4, mejorando la posición del alfil, activando el alfil, haciendo que el alfil ataque al flanco del rey, para seguir luego con la jugada H5. Y probablemente las blancas terminarían ganando por ataque. Así que es fundamental impedir el avance del peón a H5. Si se juega H6, por ejemplo, seguiría alfil E4. Y si, por ejemplo, las negras intentaran dama F8 para cambiar damas, dama A7. Y prácticamente las negras no pueden mover prácticamente nada. Así contra H4 siguió H5 para parar el peón H. Rey G3. Rey G3 es una jugada fantástica. La idea de Karpov ya se prepara para el final de alfiles. Las negras en algún momento van a tener que proponer el cambio de damas. Y el rey se prepara para invadir por las casillas negras. Fíjense, si en esta posición las negras juegan C5, seguiría simplemente alfil por A8. Contra dama por, peón por peón. Y si las negras intentan avanzar su peón A, las blancas llegan primero con su peón C. Seguiría dama D7 y contra A4 C6 y contra A3 C7. Y las blancas coronan con jaque y se termina la partida. Así que luego de rey G3, siguió dama B7. Si las negras no hacen absolutamente nada, el rey se va. El rey sigue avanzando y se termina y va a invadir por las casillas negras. Así que Luthier jugó dama B7. Siguió dama por dama, alfil por. Y fíjense esta posición. Estamos en un final de alfiles con un peón de más para las negras. Pero ¿qué pasa? Todos sus peones están en las casillas blancas y tienen un alfil blanco. Así que su alfil es prácticamente una pieza de menos. Siguió rey F4. Las blancas disponen de todas las casillas negras para invadir. Siguió rey F8. Fíjense, rey G7 no sirve absolutamente, no mejora en nada la posición porque sigue rey E3. Rey E3 y ahora el rey amenaza llegar hasta B6. Prácticamente no hay forma de pararlo. Si las negras intentan acercar su rey, fácilmente podemos ver que no tienen tiempo porque sigue rey D4, rey E7, rey C5 y las negras no llegan a jugarse rey C7. Si rey D7 sigue rey B6 y bueno, esto es ventaja decisiva para las blancas. Y contra rey E3 quizás podrían intentar F6, pero seguiría simplemente rey D4.
Y contra peón por, rey por. Y el rey se va a C7 y bueno, se termina la partida. Así que luego de rey F4, Luthier jugó rey F8. Siguió rey G5, rey E7. Fíjense que si se jugaba rey G7 no cambia absolutamente nada porque las blancas juegan alfil E4. Contra alfil A8, sigue F3, alfil B7, las negras no tienen jugadas, no tienen forma de progresar y seguiría G4. Si no hacen nada, si se quedan quietas, bueno, las blancas van a tomar en H, el peón H, y van a quedarse con el peón H pasado. Y si cambian peón por peón, en la próxima jugada van a generar un peón pasado con la jugada H5. El rey negro va a tener que ocuparse del peón H y las blancas van a invadir por F6. Es muy fácil verlo. Las negras no tienen jugadas, podrían jugar alfil A8. Seguiría H5, peón por peón, y eso es absolutamente ganado para las blancas. El peón va a avanzar a H6 y el rey va a invadir por F6. Así que contra el rey G5 siguió rey E7. Rey G7 es la variante que acabo de mostrarles. Rey E7, alfil E4. Ya pueden, me imagino, ya pueden anticipar el plan. El plan de las blancas va a ser jugar F3 y G4 para generar un peón H pasado. Alfil A8, las negras no tienen jugadas. F3, alfil B7 y G4. ¿Qué jugar ahora? El Luthier jugó alfil A8, lo que equivale prácticamente a abandonar la partida. La otra opción hubiera sido cambiar, peón por, pero no cambia absolutamente nada. Si se juega alfil A8, seguiría H5, peón por peón, rey F8 y las blancas invaden por F6. Y se termina la partida. El peón avanza y bueno, el peón F va a caer y se terminó todo. Así que contra G4, Luthier jugó alfil A8, peón por peón. Obviamente ahora las blancas podrían tomar rey por H5, pero Karpov juega F4. Con F4 asegura el peón en E5, alfil B7, alfil F3 jugó Karpov. Prácticamente es un poco de sadismo de Karpov, porque siempre se puede ganar fácilmente tomando en H5 y avanzando el peón H. Juega primero alfil F3, alfil A8 y rey por H5. Y bueno, luego de rey por H5, Luthier abandonó la partida, tiene un final absolutamente perdido. Jamás en la partida logró activar su alfil de A8. Este alfil sigue siendo una pieza de menos y ahora las blancas están en igualdad de material con el peón H que se va. Y siempre con la posibilidad de invadir por las casillas negras. Contra rey por H5 quizás podría seguir, yo que sé, rey F8 por ejemplo, intentando parar el peón, a lo que seguiría rey G5. Y contra rey G7 a H5 simplemente. Nuevamente amenazamos H6. Cuando el rey se mueva a H7, por ejemplo, daríamos primero un jaque para alejar al rey y luego el rey blanco entra por F6. Contra el rey por H5 podrían jugar F6 quizás con la esperanza de que las blancas tomen, pero las blancas no tomarían, jugarían simplemente rey G6. Peón por peón y nuevamente el peón H se va y las blancas invaden por F6, toman el peón D6. Bueno, la verdad que es una verdadera paliza de Karpov, lo superó pero absolutamente a Luthier, impresionante. Yo creo que lo notable es que el plan de Karpov de dominar las casillas negras empieza con la jugada F4. Acá ya se inicia el plan en la jugada 14. Luego caballo por caballo, quizás apresurado. Bueno, la idea de Luthier probablemente sea simplificar para poder empatar la partida, pero al simplificar yo creo que se aleja más de la posibilidad del empate. Y bueno, luego esta maniobra es fantástica. Todo lo que hace Karpov para fijar el peón C es increíble. Esta posición está muy buena. Sacrifica el peón A, pero ahora el peón C no se mueve nunca más. Bueno, en fin, una genialidad de Karpov. Bueno, espero que les haya gustado la partida y por favor, si les gustó, no olviden suscribirse al canal y dar un like. Muchas gracias y hasta la próxima.